Hermanos, hermanas en el Señor, estamos de nuevo reunidos para seguir adelante con nuestros devocionales. El libro de John Piper, Lo que Jesús exige del mundo, está siendo de mucha edificación para muchos y ya son miles de personas las que han visto los devocionales que hemos subido hasta el día de hoy. Hoy estamos en el número 20, el capítulo número 20 del libro, y es relativamente cortito, pero va a ser edificante de la misma forma. Así que vamos entonces a la lectura de hoy, que le lleva por título: Haced la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Confiad en Jesús y justificaos. Vamos a empezar con nuestra lectura. La conformidad eterna con las leyes no es suficiente. Un hombre rico le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Jesús respondió a esta pregunta en dos pasos. Primero le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10:19. En otras palabras, relacionó la vida eterna con obedecer la ley de Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. El hombre respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Marcos 10:20. ¿Era eso cierto? Tal vez, en cierta medida, lo fuera. Tal vez no había ningún comportamiento externo que contradijera las leyes de Dios, pero ¿y su corazón? Jesús ya había dicho en otro lugar: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. El problema con estas personas que guardan la ley y que eran tan rigurosas radicaba en que se concentraban solo en el comportamiento externo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Mateo 23:25. ¿Sucedía igual con el hombre rico? El segundo paso en la respuesta de Jesús al hombre rico revela un serio problema en su corazón. Jesús dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y entonces ven y sígueme. Marcos 10:21. Esto es asombroso. Dice que solo carece de una cosa. Presumiblemente, si el hombre tuviera esa única cosa, sería perfecto. De hecho, así registró Mateo las palabras de Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En Mateo 19:21. Entonces no es perfecto, no ha guardado la ley de Dios a la perfección, y por consiguiente no heredará vida eterna a menos que tenga lugar esa cosa que le falta. Una cosa te falta. ¿Qué es esa cosa? Más bien parecen tres cosas: vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Cómo son en realidad estas tres exigencias? Se les puede resumir de la siguiente manera: hay que reemplazar su apego a las posesiones por apego a mí. Es como si el hombre se hubiera parado ahí con las manos llenas de dinero y Jesús le hubiera dicho: una cosa te falta, extiéndete y toma mi mano. Para hacerlo, el hombre tiene que abrir las manos y dejar caer el dinero. La cosa no es lo que cae de sus manos, sino lo que toma con ellas. Cuando una persona aprecia a Jesús más que al dinero, los pobres son siempre los beneficiarios. Es por eso que el Señor menciona a los pobres, pero la idea central gira alrededor de lo que sucede entre dicho hombre y Jesús. Una cosa te falto yo. Deja de atesorar dinero y comienza a atesorarme a mí. ¿Quieres heredar vida eterna? ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Yo soy el tesoro del cielo. Si quieres tener tesoro en el cielo, has de tenerme a mí. Si ahora prefieres el dinero y no a mí, no entrarás al cielo donde yo soy el tesoro. Pues si me precias ahora más que a tu dinero, tendrás tesoro en el cielo. Ahí estaré. Solo si vienes en pos de mí, heredarás la vida eterna. Si quieres ser perfecto, que es la única vía para entrar en el reino de Dios, sígueme. La perfección por medio de Jesús. Esta es una lección de importancia fundamental para nosotros. Jesús no desdeña la ley de Dios. No dice que guardar los mandamientos no es importante, sino: si dependes solo de guardar los mandamientos, no heredarás la vida eterna porque siempre te faltará algo.
La norma de la ley es la perfección. Sed pues vosotros perfectos, dijo Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Él no baja el nivel, sino que lo exige al mundo entero y se lo ofrece por medio de sí mismo. Si quieres ser perfecto, anda y sígueme. Jesús es el único camino a la obediencia perfecta, y la obediencia perfecta es un requisito para la vida eterna. La pregunta crucial es, ¿cómo es Jesús el camino a la perfección? Una respuesta histórica es que Jesús mismo es nuestra perfección. Es decir, cuando estamos ligados a Él por fe, Dios nos considera perfectos gracias a Jesús, aunque por nosotros mismos no lo seamos. Otra respuesta histórica es que Jesús, con su presencia y poder dentro de nosotros, nos transforma para que realmente comencemos a amar igual que Él y marchemos en pos de la perfección que al final obtendremos en el cielo. Personalmente, a mí me parece que el Señor nos da razones de peso para creer que ambas respuestas son ciertas. Jesús dijo que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos en Marcos 10:45, que su sangre sería derramada para remisión de los pecados en Mateo 26:28, y que creer en Él cuando los subieran a la cruz daría vida eterna a los pecadores indignos, Juan 3:14 y 15. Todo esto supone que la vida y muerte de Jesús son nuestra única esperanza de escapar de la ira, Juan 3:36, y entrar en el cielo. Él dijo con respecto de los más cumplidores entre los que guardaban la ley de Israel: ninguno de vosotros cumple la ley, Juan 7:19, y hasta muy claramente llamó a sus discípulos malos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. En otras palabras, todos los humanos somos pecadores ante la ira sagrada de Dios, sin esperanza de vida eterna, dependiendo de nuestra propia obediencia. Jesús vino a resolver ese problema. Él lo resuelve quitando la ira de Dios. La quita soportando el castigo que nos merecemos y pagando la deuda que nunca podríamos pagar. Por consiguiente, gracias a la sangre de Jesús derramada, se nos perdonan todos nuestros pecados y Dios no nos ve como pecadores ni imperfectos. Ello gracias a nuestra relación con Jesús por fe. Este descendió a su casa justificado. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestra perfección consiste en algo más que en la ausencia de culpa. Cuenta una parábola de un fariseo y un publicano que fueron a orar al templo. Ambos representan los grupos que eran popularmente considerados los justos, los fariseos, y los pecadores, los publicanos judíos, quienes se pusieron en una situación comprometida al trabajar para los romanos y desplumaban a su propio pueblo para llenar sus propios bolsillos. El fariseo recalcó cómo obedecía la ley. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18, 11 y 12. Mas el publicano, dijo Jesús, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Lucas 18, 13 y 14. La palabra justificado resulta crucial. Encierra el propósito mismo de la parábola. Lucas nos presentó dicha parábola de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas 18:9. Por lo tanto, esta trata de cuestión de cómo ser justos ante Dios. La parábola compara entonces de forma dramática a aquellos que confían en sí mismos como justos, debido a que guardan la ley ampliamente, con aquellos que perdieron la esperanza de su propia justicia y se volvieron a la misericordia de Dios para que los justificara, aunque no lo merecían. Preste atención a que en esta parábola aquellos que confían en sí mismos como justos estaban dispuestos a darle el mérito a Dios por su justicia. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lucas 18:11. Pero no les valió de nada. Nuestra propia justicia
aun si es producto de la gracia de Dios, no se basa suficientemente para la vindicación en la sagrada presencia de Él. El hombre rico necesita de Jesús para ser justo. Jesús no entra en detalles de cómo su propia obediencia y muerte disponen las bases para la justificación, pero tenemos buenas razones para pensar que la justificación de Dios es dada a los pecadores que ven en Jesús su única esperanza de que el Padre los acepte. Jesús dijo al hombre rico: el que guardes la ley no te dará entrada al reino. No eres perfecto, una cosa te falta, ven a mí. Jesús era lo que le faltaba. Si el hecho de que lo justificaran, aunque no se lo mereciera, era la única esperanza del hombre, como nos muestra la parábola del publicano, Jesús constituye entonces los cimientos de dicha justificación. Esa es la razón por la que el hombre debe desprenderse de su dinero e ir en pos de él. Entonces, en un sentido, la perfección de la que el hombre rico carecía se encontraba en Jesús. Dios tomará al hombre como perfecto si deja de depender de su dinero y comienza a depender de Cristo. Esa es la primera respuesta histórica a la pregunta de cómo es el camino a la perfección. En relación con Él, nos cuentan como perfectos, aunque seguimos siendo pecadores. Eso quiere decir ser justificado. Abordaremos la segunda respuesta en el capítulo siguiente. Dígase que Jesús, con su presencia y poder en nosotros, nos transforma para que comencemos a amar igual que Él y vayamos camino a la perfección. A la perfección. En el breve episodio que hemos leído en este capítulo, nos encontramos con una de las historias que a mí más me gustan en las Escrituras. A veces, en medio del pueblo de Dios, encontramos mucha autojusticia. Es decir, personas que creen que son más dignas que otras porque cumplen mejor la ley que otras. Es decir, hay personas que miran a su alrededor y simplemente miden a unos y otros, y ellos entonces se justifican creyendo que son mucho mejores que los rodean, y por lo tanto ellos son más dignos de bendición de Dios, ellos son más dignos de aprobación de Dios, e incluso ellos son más dignos de la salvación de Dios porque ellos viven una vida mucho más obediente que otros. Ellos se miran a sí mismos y en el fondo, aunque den gracias a Dios, su corazón confía en su propia justicia. Eso solamente alimenta cosas como el orgullo, la jactancia, la soberbia, y eso lleva sobre todo a la crítica de todos los que los rodean, a mirar con soberbia a los hermanos de su alrededor y a empezar a sentirse mucho mejor que otras personas, creyendo que nadie llega a su nivel. Cuando nosotros vemos a Jesús que se encuentra con este joven rico, es curioso porque es muy parecido a una de esas personas. Cuando él le pregunta a Jesús cómo heredar la vida eterna, Jesús le pregunta por los mandamientos. Y él, yo imagino que sacando pecho, orgulloso y feliz, dice: ¡wow, qué bien! Yo los conozco. Y no solo los conozco, sino que los he cumplido desde mi juventud. Él lo dice de esta manera. Prácticamente le está diciendo a Jesús: entonces yo heredaré la vida eterna porque yo cumplo la ley. Mira mi vida. Pregunta a mis padres, pregunta a mis vecinos, pregunta a mis compañeros, a mis amigos, y nadie encontrará una sola mancha en mi conducta externa. Por fuera, lo que yo hago, lo que yo aparento, lo que yo muestro, de dentro, de fuera, en mi exterior, es perfecto. Nadie me habrá visto incumplir el Sabbat, nadie me habrá visto incumplir el tema de mis diezmos, nadie me habrá visto incumplir algún mandamiento como honrar a mis padres, no me habrán visto quizá adulterar, no me han visto matar a nadie, no me han visto robar nada. Entonces la gente solo podrá decir algo de mí, es perfecto en su conducta. Pero en ese momento Jesús sabe algo que Él no sabe y que muchos de nosotros parece que no sabemos, y es que nadie cumple la ley de Dios a la perfección. Hay personas que a mí me asustan, que creen que ahora que están en Cristo ya no pecan nunca más, que son perfectos. Y eso es algo que contradice la propia Escritura. La Biblia nos enseña que alguien que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué?
Porque todos, en cierta manera, a veces pecamos, incluso conociendo al Señor. Estamos, sí, en un proceso de santificación. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no nos domina. Ya no estamos atados a ninguna práctica pecaminosa. No practicamos el pecado como los hijos del diablo. Pero, y crecemos y luchamos cada vez más con el pecado, pero eso no evita que pequemos a veces con ira en el corazón injustificada, a veces miramos algo que no debíamos mirar y fallamos con nuestros ojos, a veces con nuestros pensamientos, a veces con algún sentimiento que abarca nuestro corazón. Varias cosas pueden llevarnos a hacer pecar, incluso una palabra maldicha, una palabra fuera de tono, a veces una queja contra un hermano que no está presente murmurando contra él, y acabamos pecando en cierta manera. Pero siempre volvemos arrepentidos a la presencia del Señor, sabiendo que lo que nos ha justificado no es nuestros actos, sino la justicia de Cristo que se nos ha sido imputada mediante la fe. Entonces nosotros reconocemos que somos fallos. Y cuando nosotros contemplamos la demanda de Dios para ser salvos es ser perfectos, es decir, no incumplir ni un solo mandamiento, llegar delante de Dios aquel día sin ningún fallo, sin ninguna desobediencia. Eso no lo hizo ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni cualquier hombre histórico que hayas visto a lo largo de los capítulos y libros de la Biblia. Solo Jesús vivió esa vida perfecta y ese cumplimiento perfecto a la ley. Nadie más, absolutamente nadie. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la necesidad de ser justificados, de ser justos ante Dios para heredar la vida eterna, con la necesidad de cumplir todos los mandamientos para heredar la vida eterna, y encontramos textos de la Biblia que dicen que el que incumple un solo mandamiento es como si incumpliera todos, nos encontramos con una tragedia, y es el hecho de que nunca seremos justos. Por eso la Biblia dice: no hay nadie justo. Por nuestra propia cuenta, por nuestras propias obras, nunca seremos justos. Nunca estaremos bien delante de Dios. Solo hay una forma, y es lo que Jesús le está diciendo al rico: desprendernos de nuestra autojusticia, desprendernos de donde nuestro corazón está y poner nuestra fe en Él y seguirlo. Depositar nuestra fe en la obra y persona de Jesucristo, entonces nos lleva a ser justificados por la fe en Cristo. Y cuando ahora Dios nos mira, no ve nuestra injusticia, sino que ve la justicia de Cristo en nosotros. Entonces nuestra única salida es depositar nuestra confianza en Jesús. Y cuando fallamos otra vez y nos arrepentimos, eso nos da aliento y esperanza. Porque a pesar de haber fallado, sabemos que volvemos arrepentidos ante el trono de la gracia, y cuando Dios nos mira, sigue viendo la justicia de Cristo en nosotros. Al final, Él es nuestra única confianza y nuestra única esperanza para ser justos delante de Dios, ser justificados mediante la fe en Cristo Jesús, creyendo en su obra, creyendo en su persona, en su muerte y resurrección, y depositando nuestra fe y confianza solamente en Él. Eso además quitará de nosotros todo orgullo y soberbia, porque empezaremos a ver que todos, de la misma manera, necesitamos la misma justicia de Cristo, que no hay nadie mejor que otros, que cada uno tiene sus luchas, tiene sus dificultades, incluso sus caídas, que no hay nadie mejor, y que al final estamos en un camino en que todos los creyentes seguimos siendo personas que han sido redimidas por la sangre del Señor y que luchan con sus pecados, que crecen en un proceso de santificación, pero que al final, cuando lleguen ante Dios, la única justicia que tendrán no será la suya, sino la que les ha sido imputada por la fe en Cristo. Así que, hermanos, este capítulo nos recuerda que a todos nos falta una cosa. A todos los que incluso creen que están bien, les sigue faltando una cosa: que no hay nadie perfecto y que la única manera de ser perfeccionados es mediante la fe en Cristo. Y Dios nos llama hoy a eso, a poner nuestra confianza en Jesús. Martín Lutero en una ocasión dijo que cuando la única cosa que él podía hacer cuando pensaba en todo lo que sucedía es mirar a Cristo y decir: Él es mi justicia, Él es mi justicia. Y es así, porque si no, uno va a entrar en una depresión constante, mirando la ley, mirándose así y pensando que si depende de uno, va a morir y va a ser condenado, porque nunca seremos perfectos a ese nivel. Estamos siendo perfeccionados. La Biblia dice: aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va perfeccionando hasta el final. Pero todavía no somos perfectos a nivel humano y de obediencia en esta tierra. Pero cuando Jesús obra en nosotros y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, ahora su justicia está sobre nosotros y Dios nos ve como perfectos, no por nosotros, sino por Cristo en nosotros.
Así que gracias a Dios por Jesucristo y gracias a Dios por darnos la fe que pusimos en Él para ser justificados en Cristo. Y eso nos garantiza salvación eterna. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy, gracias por recordarnos que no hay ninguna justicia en nosotros más allá de la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Gracias, Señor, por golpear nuestro orgullo y soberbia si en algún momento nos hemos creído mejores que otros, creyendo que nosotros sí somos perfectos y el resto no, Señor. Pero nos has recordado que todos fallan, absolutamente todos fallan, que no hay nadie que tenga un cumplimiento perfecto de la ley más allá de Cristo. Y que Cristo es nuestra única esperanza, Señor. Por eso te pedimos también, Señor, que nos ayudes a predicar este evangelio para que muchas personas día tras día pongan su fe y confianza en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo, por esta palabra, Señor, que nos alienta, nos exhorta, nos fortalece. Gracias, Señor, por edificarnos con este vídeo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, les recordamos, si nos ayudan a compartir estos vídeos, estos materiales, se suscriben al canal, lo comparten con sus amigos, activan las notificaciones, así seguiremos subiendo cada día más contenido y les irán llegando más y más vídeos de todos los que estamos subiendo de estos devocionales y otros materiales que estaremos subiendo próximamente. Desde Barcelona les mandamos un fuerte abrazo y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amamos en el Señor.